El aula virtual como herramientas de calificación tiene dos grandes herramientas de calificación. Una son lo que son los cuestionarios y otra son lo que son las tareas. ¿Vale? Voy a intentar explicar, dar un repaso a todos los conceptos, estos dos conceptos, muy por encima y muy rápido. Me han dado 10 minutos para hacer esto y voy a intentarlo. La diferencia entre cuestionarios y tareas, a la hora yo quiero poner algo que pueda calificar a mis alumnos, la diferencia entre cuestionario y tarea es que el cuestionario está mejor enfocado para un examen o para un examen de autoevaluación al final de un tema que el crío haga, ¿vale? Y lo que son las tareas son trabajos que él tenga que, trabajos de investigación o una pregunta muy larga que tenga que desarrollar, ¿vale? Un cuestionario se puede hacer una pregunta que tenga que desarrollar, pero si va a ser más de 3, 4 párrafos, lo suyo sería una tarea que el crío lo podría hacer en Word, luego pasar a PDF y subirlo, adjuntarlo a la tarea que le estamos poniendo. Entonces, pues vamos a comenzar. Las características de los cuestionarios, bueno, pues que tiene una gran variedad dentro de un cuestionario, ahora veremos cómo lo podemos hacer, tiene una gran variedad de tipos de preguntas, así como son las múltiples, estas serían las tipo test, que pueden ser de una sola respuesta o pueden ser de varias respuestas, típica pregunta de verdadero o falso, una pregunta corta, rellenar huecos, pregunta de calculación, eso luego lo vamos a ver mejor. Lo que sí os tiene que quedar claro es que yo al crear un cuestionario, las preguntas, cuando voy a meterle las preguntas al cuestionario, las tengo que sacar de un banco de preguntas. Un banco de preguntas que vamos a ver por encima lo que es y luego ya si alguien quiere profundizar más porque le gusta esta herramienta y quiere trabajarla, pues ya quedaríamos en otro Meet o quedaríamos, ya le explicaría yo mejor cómo trabajar con el banco. Pero todas las preguntas que van a un cuestionario tienen que salir del banco de preguntas. Ahora lo entenderéis. El banco puede generar preguntas aleatorias, o sea, el cuestionario puedo introducir preguntas aleatorias, pues preguntas aleatorias del banco. Imaginaros que yo tengo, es como un contenedor. Yo tengo un tema 1 que tengo 100 preguntas de ese tema 1 y le digo al cuestionario que incluya 30 aleatoriamente de esas 100, ¿vale? Yo puedo hacer un límite en el tiempo. Yo puedo abrir el cuestionario, el examen, lo puedo abrir a las 10 de la mañana y cerrarlo a las 12, ¿vale? Y entre ellos puedo darle, una vez que se abra, puedo darle 20 minutos. Imaginaros, son 40 preguntas tipo T y le doy 20 minutos para realizarlo, ¿vale? Luego ya veremos qué pasa a los 20 minutos. Bueno, pueden estar entrelazadas aleatoriamente, ¿vale? Vale, bueno, esto es para que el alumno evitar la copia del alumno. Se puede un cuestionario, yo hago un examen y ese cuestionario se puede hacer, se le llama intentos, se puede hacer una sola vez o se puede hacer varias veces. Imaginaros que hacemos un examen y el alumno hace un test, pero quiere repetirlo. Si le hemos dado la posibilidad de hacer varios intentos, que se llama, ¿vale? Pues podría repetirlo y luego ya veremos qué nota sería la suya. Y luego puedo delimitar, restringir el acceso a un cuestionario. Yo voy a poder, en la configuración lo vamos a ver, al crear el cuestionario puedo decir que vayan solo dirigidos a los alumnos de un grupo. Para ello yo tengo que crear un grupo, te lo explicaría más despacio, no hoy, crear un grupo y decir que a ese grupo va dirigido este cuestionario. Solo lo verían los de grupo. Pues pensar que es una recuperación y yo hago un grupo con los alumnos que tienen que realizar esa recuperación. Solo lo pueden ver y podrán acceder a ese examen los que tienen la recuperación. Vale. Dos cosas muy importantes. Bueno, dos cosas. El cuestionario a la hora de crearlo, yo tengo dos pasos que hacer fundamentales para crearlo. Primero, configurar. Configurar lo que hemos dicho, el tiempo que le voy a dar, cómo lo voy a hacer, si solo es por grupos, si se van a ver solo los grupos, es decir, una serie de cosas que vamos a ver ahora muy rápido. Y una vez que yo tengo esa configuración, entonces le introduciría las preguntas. Esto sí que me interesa que lo entendáis bien. Imaginaros, yo hago un cuestionario, ¿vale? Es un contenedor donde yo voy a meter mis preguntas, ¿correcto? Este es mi cuestionario, lo tengo configurado, pero yo no tengo las preguntas dentro. Las preguntas las tendría que sacar
de un banco de preguntas, ¿vale? De mi banco de preguntas. ¿Vale? Una vez que yo tenga el banco de preguntas y tenga mi cuestionario, configuro el cuestionario, entonces digo a este cuestionario, le meto esta pregunta, le meto esta pregunta, le meto esta pregunta, la pregunta que yo quiero que intervenga en este cuestionario. La ventaja es que dentro de X tiempo yo hago otro cuestionario, ¿vale? Y ya tengo mis preguntas aquí y a este cuestionario le meto estas preguntas. Esto puede ser un examen de evaluación y esto es la recuperación. Yo ya tengo las preguntas, aquí tengo 100 preguntas y aquí aleatoriamente le puedo meter a mi cuestionario estas unas 30 preguntas y luego cuando hago la recuperación o hago un segundo examen de una, y cojo y le meto estas preguntas. ¿Vale? Ahora bien, una vez que esto te queda claro, dos pasos fundamentales. Vamos a estudiar, bueno, vamos a ver aquí la configuración y cuando hemos configurado, entonces le metemos las preguntas. ¿Cómo creo yo un cuestionario? Dentro del aula virtual, dentro del aula que tengáis, tenéis que activar, darle al botón activar edición, ¿vale? Y dentro del tema donde queréis alojar vuestro cuestionario, decís añadir una actividad o un recurso. Nos va a salir esta pantallita de aquí, ¿vale? En la que me salen las distintas actividades. Vamos a tratar ahora el cuestionario, esto que está marcado, ¿vale? Yo le doy ahí y me sale esto. ¿Esto qué es? Esta es la configuración. Aquí están todas las secciones donde yo puedo configurar mi cuestionario, ¿vale? En cada una de estas pestañas pues se me va a abrir para configurar. Por ejemplo, general. Voy a poner el nombre, voy a poner una descripción, temporización. Si yo quiero ponerle un tiempo al examen, pues lo tendría que hacer aquí. No es necesario tocar todas estas secciones. Si yo solo quiero ponerle el nombre, o sea, lo único aquí obligatorio es ponerle el nombre al cuestionario, ¿vale? Pero si quiero darle un tiempo, pues tendría que entrar y configurar esto. Si quiero darle una calificación, que ahora lo veréis, si quiero un esquema, si quiero un ajustes, si quiero una restricción de acceso, como hemos dicho antes de los grupos, en fin, yo iré tocando las distintas secciones si quiero ir configurando dichas secciones, si no, pues no toco nada. Vale, y una vez que ya tenga todo configurado, todas mis pestañas configuradas, le doy a guardar, cambios y regresar al curso. Ya tengo el contenedor para poder meter las preguntas. ¿Ok? Vamos a ir viendo muy por encima y rápido, os lo juro y lo prometo, vamos a ir viendo todas las secciones estas, ¿vale? Sección general, ¿qué pongo? Aquí pongo el nombre que le voy a dar al cuestionario. Pues examen, primera evaluación, examen tema 156, examen, lo que va a contener, ¿vale? Una descripción, o sea, un nombre. Este nombre es el que le va a aparecer en el aula virtual al alumno para cliquear sobre él y entrar al cuestionario, un nombre. Aquí le pongo una descripción. Esto lo puedo utilizar pues, para ponerle criterios de calificación, ponerle, no sé, ahora al final os voy a poner un ejemplo de cómo lo he hecho yo y veréis por la descripción lo que suelo poner. Pues si el examen pesa un tanto por ciento, si el examen, ¿vale? Etcétera. Aquí pongo una descripción que se va a ver en principio cuando el alumno clique sobre el enlace del nombre del examen. Cuando se vaya a abrir el cuestionario, se ve la descripción. Pues algo que le oriente al alumno que, bueno, lo que queráis, ¿no? Por ejemplo, yo aquí suelo poner, si es un tipo T, pues 2 descontarán una, 2 falsas descontarán una, no, algo, ¿ok? Venga, continuamos. La pestaña temporización. Esto sí que es importante, ¿vale? Aquí configuro cuándo voy a abrir el cuestionario, ¿vale? Pues tal día, de tal mes, de tal, a tal hora, ¿correcto? ¿Cuándo se cierra mi cuestionario? Pues tal día, de tal mes, pues una hora más tarde, o a lo mejor queremos, es un cuestionario de autoevaluación después de un tema y quiero dejarle 2 días, 3 días para que lo haga el alumno, ¿ok? Pues aquí le pongo la fecha de inicio y la fecha de final. Aquí se cerraría el... Yo suelo ponerle aquí una hora. Si, por ejemplo, va a ser un test que quiero que lo hagan en 20 minutos, pues aquí le pongo una hora, ¿vale? De aquí a aquí. Luego, límite de tiempo. Este tiempo que estoy poniendo aquí, ¿vale? En minutos, es el tiempo que va a tener el alumno desde que empieza el examen hasta que se le cierre. Yo imaginaros que pongo aquí que a las 10 se abre y se cierra a las 11 y tiene 20 minutos. El alumno abre el examen a las 10:05, pues tiene 20 minutos. A las 10:25 se le cerrará. ¿Vale? Vale. Cuando se le cierre o cuando termine el tiempo,
Si esto está, como ahora mismo está aquí sin marcar, pues es un cuestionario que no tiene tiempo. Va a estar siempre activo, ¿vale? Si es un examen, pues debéis de ponerle, digo yo, si queréis. Vale, si una vez que se ha vencido el tiempo, ¿qué sucede? ¿Vale? Cuando el tiempo ha terminado, pues que se envía, yo suelo poner, el envío se realiza automáticamente. Al alumno se le dice que ha terminado el tiempo y me envía el cuestionario automáticamente. También podemos, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, ¿vale? Podemos elegir esta, pero no para responder más preguntas. El cuestionario no le permite poner más preguntas, pero sí le deja al alumno que clique sobre enviar cuestionario. No se envía automáticamente. O simplemente se cierra el cuestionario y no se envía ni se contabiliza, no hace el examen. ¿Vale? El periodo de gracia este que digo que va a dejar, pues se lo pongo aquí. Es un día o son no sé cuántos minutos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sección calificación. Esto es muy amplio, ¿vale? Esto de categoría, bueno, es hacer en el libro de... Ahora os diré donde podéis ver un vídeo que os lo explique. En una parte que se llama libro de calificaciones, pues configurar el libro de calificaciones para que este examen se meta en esa categoría. Pero bueno, esto no, si no calentaros la cabeza, no lo tocáis y luego cuando terminéis de todo, pues esas notas lo pasáis a una hoja de cálculo, que sería el libro de calificaciones, pero hecho con la virtual, lo pasáis a una hoja de cálculo y hacéis vuestras cuentas para ver qué pesa y qué no pesa. Esto sí que es importante. Este examen, este cuestionario, tiene un límite de intentos, lo que os comentaba. Límite de intentos. Sin límite, el alumno, mientras que tenga el tiempo, va a poder hacer 300.000 text, ¿vale? Veces el examen. ¿Vale? Aquí, pues yo suelo poner, abro aquí y tiene 1, 2, 3, 4, suelo poner un intento. Esto se le indica, cuando abre el alumno el examen, el cuestionario, se le indica los intentos que tienen. ¿Vale? Ellos ven que tienen un intento. A lo mejor nos interesa hacer un cuestionario que se tengan 3 intentos. ¿Vale? Que el alumno lo intente una vez, luego si no le gusta la nota lo puede volver a repetir. Vale, pues de esos 3 intentos, ponemos aquí un 3, de esos 3 intentos, ¿qué nota es la que prevalece? Pues la más alta, la media de las 3 intentos, aquí lo configuramos. ¿Vale? Esquema. Esquema, ¿cómo se le va a mostrar? ¿Cómo se le va a mostrar al alumno el examen? Puede ser toda una hoja, ¿vale? Dentro de la web, toda una hoja y todas las preguntas juntas, o cada vez que, o sea, una pregunta por pantalla, ¿vale? Cada pregunta en una pantalla. Yo suelo poner, también os voy a ir diciendo más o menos lo que yo por la experiencia suelo hacer. Yo suelo poner cada pregunta. ¿Por qué? Porque si pongo cada pregunta, los alumnos responden una pregunta, le dan siguiente, responden la siguiente, le dan siguiente y eso se va a ir grabando. Si es toda una pantalla, hasta que no terminan las 30, 40, 50 preguntas y le dan a finalizar, no se va grabando. Entonces yo suelo hacerlo cada pregunta en una pantalla. Navegación. El alumno cuando haga la pregunta número 1 se va a la 2, luego se va a la 3, pero a lo mejor la 3 no la sabe, pasa a la 4, termina, luego puede ir a la 3, en fin, una navegación libre para ir, que el alumno pueda navegar por sus preguntas libremente. Va a primero a hacer la quinta, luego la sexta y así hasta que lo termine, ¿vale? La sección comportamiento de las preguntas, si yo pongo aquí ordenar las respuestas al azar, dentro de que las preguntas, la 1 va a ser distinta a la 1 de los demás, a lo mejor es la 4 del otro, la 8 del otro, ¿vale? Ahí evitamos que por WhatsApp se diga, oye, la 2 es la A, B, C. Si yo pongo esto sí, dentro de eso, las respuestas A, B, C son también distintas. Se barajan. ¿Me explico? Bien. Sí. Comportamiento, comportamiento de las preguntas. Esto yo no lo tocaría, ¿vale? Siempre vaya a tener por defecto diferida. ¿Qué significa esto? Que va a haber una respuesta, o sea, se va a responder. La plataforma responde ante esa pregunta cuando se haya acabado todo el examen. Si es interactiva, cada vez que el alumno responda a un test, a una pregunta, al alumno se le dice interactivamente si es correcto, si no es correcto, a lo mejor nos puede interesar, ¿vale? Eso sería de forma interactiva. Directa, diferida, cuando termine el alumno el examen, se le puede decir la respuesta, ya veremos.
pero todo se valida el examen cuando termina. Y interactiva se valida el examen por cada una de las preguntas que va pasando. Y se le dice si es correcta, si no es correcta. ¿Vale? ¿Y cuál sería la correcta si queremos también? Cada intento se basa en la anterior. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que podríamos hacer un examen, ¿vale? Con varios intentos. Pues sí, por ejemplo, si son varios intentos, el intento número 2, ¿vale? Que se base, que le dé pistas de lo que ha hecho en el intento número 1 o no se las dé. ¿Vale? Sección revisar opciones. Vale. En la sección revisar opciones vamos a tener 4 modos, ¿vale? De la revisión de las opciones. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a cuando termine el examen o cuando esté en medio del examen, qué comportamiento va a tener el test, ¿vale? ¿Qué comportamiento va a tener? ¿Vale? Tenemos durante el intento, o sea, mientras que lo está haciendo, después de cada intento, ha terminado su intento, imaginaros que tiene 2 intentos, ha terminado todo su examen, su intento número 1, y ocurre esto que ahora explico. ¿Ok? O más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. ¿Qué significa? Yo he dado 1 hora, lo he hecho en 20 minutos, el comportamiento que va a tener hasta que no se cierre, ¿vale? De las 10 a las 11, si lo he abierto así, el comportamiento que va a tener mientras no se cierre. O ya una vez cerrado el cuestionario, ¿vale? Fecha límite, fecha de cierre a las 11, pues a las 11 y 1 minuto pasaría esto. ¿Y qué pasa aquí? Vale, durante todos los ítems más o menos son iguales. Durante el intento, ¿vale? Que se le responda si fue correcta. ¿Vale? Yo lo estoy intentando, hago una pregunta y al pasar a la siguiente me dice si es correcta o no es correcta. ¿Vale? Que me puntúe, que me diga los puntos de esa pregunta. Que me diga si me ha puntuado, a lo mejor es una pregunta con varias opciones, ¿ok? Y es A y B. Y ha respondido la A y la C. Pues la C la tiene mal y entonces le diría a la plataforma que ha conseguido un 50% de la pregunta, porque ha respondido a media. Retroalimentación. La retroalimentación, ¿vale? Es ante una pregunta, a la hora de configurarlo, que no vamos a entrar porque sería mucha tela de cómo configurarlo, pero bueno, a la hora de configurarlo, vamos a verlo por encima. A la hora de configurarlo, la retroalimentación sería decirle al alumno cuál es la respuesta correcta y algo de la respuesta, algo que yo le quiero decir ante su respuesta, que lo que yo le quiero decir. ¿Me explico? Y bueno, eso puede ser específica o global, ¿vale? Y luego aquí, respuesta correcta. Mientras que lo estoy haciendo, al pasar a la siguiente, me dice si la respuesta esa es correcta o no. Y eso, más o menos todos los puntos son cada intento, al terminar el intento, y mientras que esté abierto o al cerrar el cuestionario, ¿vale? ¿Qué suelo hacer yo? Yo, la verdad es que esto lo quito, durante el intento no lo suelo poner, ¿vale? Porque le estaríais diciendo cada vez que pasa si está bien, si está mal, por cada una. Yo pongo en cada intento, cuando termina un intento, que le diga los puntos. Entonces, cuando termina su examen, cuando termina el examen, puede ver la nota que tiene de ese examen. Porque ya veremos que las preguntas son autocorregibles, o sea, se pueden corregir, son automáticas, ¿vale? Muchas de ellas. Algunas no, pero muchas de ellas sí. Muchos tipos de preguntas. También pongo que durante que más tarde, mientras que esté abierto, pues si quieren ver su nota, mientras que aún no se ha cerrado, pues también le pongo puntos. Y aquí cuando ya está cerrado, dentro de 3, 4, 5 días ya se ha cerrado, que solo puedan ver los puntos. ¿Vale? Esto es las respuestas correctas. Si lo pusiera, entonces el crío podría hacer una revisión del examen, que ahora lo veremos lo que es. ¿Vale? Entonces, ante revisión, yo suelo hacer en cada intento, punto. Mientras que esté abierto, punto. Y mientras que esté cerrado, y cuando se cierre, punto. Con lo cual, cuando termina el crío el examen, se le dice su nota. Y ya está. ¿Vale? Vamos a seguir. Restringir los intentos. Vamos a ver. Aquí tenemos un tema que es ponerle una contraseña a ese examen. Podéis ponerle aquí una contraseña, ¿vale? Cuando el alumno va a abrir el examen, le pide la contraseña para el examen. Pues yo qué sé, pues le pone aquí Perico 19.
cuando el crío va a hacer ese examen, le pide, dame la contraseña. Tú anteriormente pues la has debido decir, o se lo estás diciendo en clase, si estamos en clase, o por WhatsApp, que la contraseña es fulana. Esto yo no lo suelo utilizar mucho, pero bueno. Se requiere dirección de red. En clase todos tenemos en el aula, tenemos una IP externa. Esto es un rollo, ¿vale? Yo no lo suelo utilizar. Y ahora, por ejemplo, cada crío en su casa, pero tendríais que investigarlo, tiene una IP externa. Entonces yo puedo hacer aquí que restrinja, ¿vale?, dichas IP y que solo entren desde esas IP. Le estoy diciendo que solo entren desde su casa o solo entren desde el aula, ¿vale? Esto, nada, olvídalo. Vale, son varios intentos. Entre el primer intento y el segundo intento, pues dejo pasar, programo, ¿vale?, que pasen 10 minutos. No quiero que lo terminen y enseguida continúen con otro intento. No, que se repasen los temas o lo que sea en 10 minutos. Y entre el segundo y las demás, pues por ejemplo, que yo que sé, que sea un día o 24. Suelen ser los cursos que hacemos nosotros en la docencia, nos suelen poner 24 horas, ¿vale? Si has hecho un test que está mal y quieres repetirlo, a lo mejor te hacen al siguiente intento esperar 24 horas. Pues sería aquí, sería en este sitio donde decimos entre el 1 y el 2 qué tiempo le damos y entre el 2 y los restantes qué tiempo le damos. Seguridad de la navegación, no calentaros la cabeza, no va bien, ¿vale? Esto hace referencia a si yo pongo aquí que hay una seguridad JavaScript, el alumno cuando esté editando el examen no podrá utilizar el cortar-pegar, cambiar de tarea, no va, no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque el alumno tiene que tener en su casa y en su máquina, tiene que tener la máquina JavaScript actualizada y activa. Y si no lo tiene, pues aquí no hacemos nada. Y luego, teniéndola incluso, falla. Aquí hay algunos conceptos de seguridad, pero yo lo he probado todo, incluso navegadores especiales que existen para que el examen lo hagan en ese navegador y falla, ¿vale? Esto, olvidado. Ajustes comunes del módulo. Bueno, pues aquí simplemente es disponibilidad. El módulo está apagado, está activo, no está activo, ¿vale? El módulo mostrar en la página del curso o no mostrar. Imaginaros que yo estoy haciendo el examen o estoy configurando, pero no quiero que aún se muestre. Pues aquí le pongo no mostrar en el curso. Y cuando lo quiera mostrar, me vengo y le pongo mostrar en el curso, ¿vale? Restricciones de acceso le voy a hacer yo a este cuestionario. Si no le hago ninguna, pues bueno, pues no, todo el mundo puede entrar. Cuando tú la abras, cuando le digas que está abierta, que está activa, ¿vale?, que está visible, pues todos los alumnos de ese aula pueden verlo. Pero no, a lo mejor yo quiero hacerle alguna restricción. Entonces le digo añadir restricción, me sale este cuadrito de aquí, ¿vale? Me sale este cuadrito en el que me dice la restricción va a ser por fecha, por calificación, por grupo, por agrupamiento, por perfil, o un conjunto de estos. Por fecha, que este cuestionario no se puede realizar, ¿vale? O se puede realizar hasta o desde una fecha y hora predeterminada, ¿vale? Por calificación, esto sí puede ser interesante. Los alumnos deben lograr una calificación específica. ¿Dónde? En otro cuestionario anterior, ¿vale? Imaginaros que es un cuestionario de progreso del alumno y entonces yo digo, este cuestionario lo podrás realizar si has sacado un 5, un 6 o un 7 en un cuestionario anterior, ¿vale? Eso sí puede ser interesante para hacerle una progresión, que no me haga el tema 7 si el tema 6 no me lo ha aprobado, por ejemplo, ¿vale? Lo haría con esta restricción. Grupo, pues es lo que he comentado antes. Yo puedo hacer grupos en el aula virtual, ¿vale? Y ya he abierto el micro. Yo puedo hacer grupos en el aula virtual y luego decirle que solo lo abra o solo lo vean los de tal grupo, ¿no? Y agrupamiento es un poco de lo mismo, ¿vale? Un agrupamiento es un conjunto de grupos, ¿vale? Bueno, luego ya estos no se utilizan mucho, perfil, conjunto de restricciones, etcétera, ya no se utiliza mucho. Bueno, vale, ya hemos terminado la configuración, ¿vale?, de mi cuestionario. Habíamos dicho 2 fases. Primero lo configuramos y después le metemos las preguntas, ¿ok? Vale, pues ya hemos terminado la configuración. Guardo los cambios y regreso al curso. Ya tengo mi configuración hecha, pero tengo un cuestionario en el que está hecho, pero no tiene preguntas, ¿vale? No le he metido preguntas. Voy ahora a meterle las preguntas. ¿Desde dónde le tengo que meter las preguntas? Siempre las tengo que sacar desde el banco o repositorio. ¿Cómo creo yo un banco o repositorio en el Moodle, ¿vale? En el aula virtual.
en el panel de administrador tenéis una opción que pone banco de preguntas, ¿vale? Ahí tenéis varias opciones. Preguntas, que sería pues para crear las preguntas. Categorías, que sería para hacer categorías como subcarpetas, donde voy a organizarme yo las preguntas. Pues voy a una categoría, tema 1, y ahí meto todas las del tema 1. Una categoría, tema 2, y así, ¿vale? O recuperación, ¿vale? Importar. Esto es muy útil para algunos de vosotros. Importar. Yo puedo importar de Word preguntas que tenga. Yo tengo un documento de Word, por ejemplo, y tengo ahí 100 preguntas tipo test. Bueno, pues yo puedo hacer que esas preguntas se me incluyan en mi banco de preguntas de mi aula virtual. ¿Cómo? Pues eso ya quedaríamos y yo lo explicaría y haríamos pruebas y demás. O exportar. También es muy útil. Yo tengo un aula virtual de primero A, matemáticas, y otra de primero C, matemáticas. De LibreOffice, me preguntan si se puede importar de LibreOffice. Tendrías que abrirlo con Word, que puedes abrirlo con Word. Sí, sí se puede importar. Lo que pasa es que la importación que yo conozco, ¿vale? Es de Word mediante una plantilla. Lo podríamos investigar. Y seguro que conseguimos hacerlo de LibreOffice. Bien. Exportar. Exportar. Yo tengo 2 cursos. Primero C matemáticas, primero D matemáticas. ¿Ok? Y las preguntas que tengo en primero D, quiero pasárselas al banco de preguntas del aula que tengo en primero D. Pues entonces las exporto. Esto me va a crear un fichero, me voy a mi curso primero D, le digo importar y facilito. Y me la importa. ¿Vale? Lo meto en la categoría y ya tendría las preguntas. ¿Vale? Esto, aunque no sé si al principio os parece así, menudo rollo, es muy útil. ¿Vale? Es muy útil porque tener un banco de preguntas con 300 o 400 preguntas, como por ejemplo yo tengo ahora mismo, yo llego y voy a plantear un examen, lo único que digo es del tema 1, cógeme 30 al azar, del tema 2 y hago una recuperación, hago una evaluación, y lo que pasa es que yo todos los años tengo que ir haciendo porque mi materia cambia mucho. La vuestra también cambiará, pero menos, entonces es útil. Si te haces con un buen banco de preguntas, te quita muchísimo, muchísimo trabajo. Claro que al principio hay que hacerlo. Seguimos. Preguntas posibles para crear un cuestionario, ¿vale? Yo le digo, perdón, le digo preguntas, ¿vale? No voy a entrar en categoría, importar, exportar, no voy a entrar. Preguntas simplemente. Me sale este cuadrito, ¿vale? Banco de preguntas. Esa pregunta que voy a crear, ¿dónde la meto? Pues aquí me saldrían las categorías, ¿vale? Y le digo crear una nueva pregunta. Al decirle crear una nueva pregunta, me sale esta ventana y me dice tipos de preguntas que voy a crear. Y aquí es donde entramos, ¿vale? Yo puedo crear una pregunta de opción múltiple, es una tipo test, básicamente, verdadero o falso, emparejamiento, pregunta corta, numérica, ensayo, ¿vale? Arrastrar y soltar, la vemos. Yo elijo lo que quiera aquí. Fijaros que cuando estáis eligiendo, aquí os da una pequeña, ¿vale? En el margen derecho os da una pequeña descripción de lo que se puede hacer con estas preguntas. Vale, pues le dais a agregar y os pasaría a otra pantalla. Voy a crear una pregunta. Voy a crear una pregunta múltiple. Ahora explico el tipo de preguntas, ¿vale? Las preguntas múltiples, bueno, son de tipo test, normal. Se puede hacer con una o varias respuestas, ¿vale? Y se puede programar para que las respuestas incorrectas descuenten o no, ¿vale? Yo hago una pregunta tipo test con 3 respuestas. Y la C, la respuesta la tercera respuesta, le doy el 100%. Esa es la verdadera. A las demás le doy el menos 50%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando 2 malas por una buena. Le doy el 33 menos el 33%. Estoy quitando 3 buenas por una mala. Y así, ¿vale? Puedo hacer que descuenten. Bien. Y aquí lo mismo. Cuando son varias respuestas, ¿vale? Pues una pregunta con A, B, C, D, F. Y las verdaderas son A y B. A esas A y B, a la A, si pulsa la A le doy el 50% y a la B le doy el 50%. A la C le quito un tanto o no le quito, ¿vale? Pues se puede quitar o no quitar. Pero sí que la suma de todas tiene que ser el 100%. Aquí tiene que haber una o dos, o sea, aquí en varias, 2 o 3 tienen que sumar el 100% y aquí una tiene que ser el 100%. Lo demás ya, si queréis o no descontar, eso ya es, bueno, a gusto del consumidor.
Tipo verdadero o falso. Son preguntas con dos opciones, verdadero o falso. Y aquí no se pueden descontar, ¿vale? Si es tú luego lo programas y le dices, es verdadera. Esta respuesta es verdadera. Pues bueno, si da verdadera, pues será el 100%. Respuesta corta. Estos son un poquito tela, ¿vale? Un poquito delicadas. ¿Por qué? Porque es una respuesta corta, que yo programo. Y opción múltiple, verdadero, todas las que estamos viendo son autocorregibles. O sea, cuando termine el examen le dice la nota, la plataforma le dice la nota de esa pregunta, ¿vale? Se corrigen solas. Ya anteriormente le he dicho la que es verdadera y demás. Y la respuesta corta también es autocorregible. ¿Qué significa? Que cuando termine se le va a decir la nota. Pero claro, es una pregunta corta. Yo le tengo que decir la respuesta que es la verdadera. Imaginaros, capital de España, yo pongo Madrid. Respuesta correcta, Madrid. Pero el alumno pone Madrid en minúscula. Pues eso ya no es correcto, ¿vale? O el alumno pone Madrid sin la D final. Pues tampoco es correcto. Entonces hay que llevar cuidado en ver qué preguntas estamos dando por correctas. Podríamos decir, ante la pregunta absurda esta de capital de España, podríamos poner Madrid en mayúscula y terminado en D, pues el 100%. Si el alumno pone Madrid en minúscula, el 75%. Si el alumno pone Madrid sin D, pues el 10%, por darle algo, ¿vale? ¿Ok? Pero vamos, quiero decir que dentro, lo malo de estas es que la respuesta tiene que ser literal, tiene que ser como yo lo he programado. Me tienes que decir A, B, C. Si me dices otra cosa y no la contemplo entre mis respuestas, pues no será correcta, ¿vale? Y por supuesto que sea una palabra, como mucho, una simple palabra, porque si son dos, yo qué sé, si dicen pelo rojo y entre pelo y rojo ponen dos espacios, pues tampoco tiene que ser exacta, ¿vale? Son delicadas, pero bueno, interesantes si queréis que os conteste en una sola palabra. Numérica, es lo mismo que la respuesta corta, pero aquí lo que voy a poner es un número, ¿vale? Yo le planteo en la pregunta una ecuación, le digo el resultado es, ¿vale? Y ahí le puedo poner un margen, en lo correcto le puedo poner un margen, pues el resultado está entre 5 y 6, le hago como una horquilla, ¿vale? Emparejamiento, vamos a ver, esto es concepto, definición. Yo le pongo por ejemplo, un concepto, tal cosa, y entonces el alumno me tendría que abrir un cuadro y decirme qué definición de la que estoy hablando. O le pongo una definición y al lado los conceptos. Y el alumno tiene que unir las definiciones con los conceptos. Bueno, puede ser interesante para, no sé, para geografía, no sé, por ejemplo, capitales. Le pongo países y capitales al lado y tiene que unirlas, ¿vale? Se uniría mediante un cuadro combinado. Calculadas son igual que las numéricas, ¿vale? Pero aquí la formulación que yo le voy a poner, A más B, por ejemplo, hemos hablado antes, igual a, y dime el número, aquí el conjunto de valores lo genera, el conjunto de valores lo genera el profesor y son aleatorios. Yo le digo que la A puede contener del 1 al 10, que la B puede contener del 1 al 10, y a lo mejor el examen, cuando al alumno le sale, le dice que es A más B y lo sustituye porque es 5 más 5. Pero en otra ocasión le dice que es 6 más 8, ¿vale? Dentro de un rango. O sea que es aleatorio dentro de un rango, las calculadas. Las numéricas no, las numéricas le pido un número. Y aquí las calculadas, los valores de A y B van a estar comprendidos en un rango que van a salir aleatoriamente. Incrustadas, respuestas incrustadas. Son preguntas en el que, por ejemplo, hay un párrafo como este, ¿vale? Pero aquí esta pregunta está vacía y yo tengo que rellenarla, yo tengo que poner aquí lo que falta. Esto le puede venir muy bien, no sé, por ejemplo, a los de inglés o a las de inglés, ¿vale? Que pueden poner ahí una frase y le quitan los verbos en pasado, en presente, en futuro y que los críos pongan aquí, si es el presente, o sea, que pongan el verbo en presente, en pasado, en futuro. ¿Eso cómo se haría? Estaría el párrafo y aquí habría una cajita, ¿vale? Una cajita con una flecha aquí, perdonad que dibuje tan mal, y entonces el alumno abriría y tendría varias opciones. Pues en presente, en pasado, en futuro, y tendría que poner cuál fuera. La que sea, pues sería la correcta. ¿Vale? Bien, ensayo. Esto es una pregunta, la única
lo veis aquí en negrito, la única que no es calificable, ¿vale? Automáticamente. Si yo pongo un cuestionario con preguntas de ensayo, luego lo tengo que corregir. Todas las demás no, se corrigen solas, porque le estoy diciendo el valor de las preguntas y las respuestas correctas. Ensayo es un texto. Voy a utilizar esta pregunta, pues si le quiero hacer un examen de, yo qué sé, de 4 preguntas que me tengan que contestar un parrafito, ¿vale? Porque si es más, sería lo suyo una tarea, que ahora la veremos, ¿vale? Entonces, ensayo no se corrigen solas y son, pues, una pregunta solicita al estudiante, una respuesta en formato ensayo, que significa un párrafo, ¿vale? ¿Ok? Y luego ya una descripción, tipo pregunta de descripción, no es una pregunta en sí, simplemente es un párrafo en el que va a ir en el examen y yo le voy a dar, no sé, unos conceptos, un texto, mostrar un texto para luego preguntar sobre él. Pues bueno, pues una pregunta, pues no sé, un párrafo de un texto literario y luego preguntas sobre ese texto literario, yo qué sé, ¿vale? Pero no es una pregunta en sí, simplemente es como un texto que yo pongo en medio del examen y no es corregible ni puntúa, ¿vale? Más cosas, vale. Ya tengo la configuración, pues eso, me estoy yendo de tiempo. Ya tengo la configuración y el cuestionario hecho, o sea, y el banco de preguntas. ¿Cómo lo hago? Cuando yo entro en mi cuestionario, lo primero, como está vacío, me dice, aún no se ha agregado una pregunta, edita el cuestionario, ¿vale? Le edito el cuestionario y me va a salir este recuadro. Por ejemplo, esto es un ejemplo de cuestionario tema 3. No hay ninguna pregunta, pulsándole agregar, me iría a este cuadro y me dice si es una nueva pregunta, la hago y la meto en el banco. Si esa pregunta que voy a meter es del banco de preguntas, pues entonces lo que va a abrirme el banco de preguntas y voy a elegir las preguntas que quiero meter, o si son preguntas aleatorias, me va a abrir el banco de preguntas, me va a preguntar cuántas quiero meter y ya está. Y metería. Así quedaría, ¿vale? Una vez que yo he agregado, aquí en este ejemplo, pues bueno, he agregado 2 preguntas del banco de preguntas, ¿vale? Y están aquí agregadas. Este sería mi cuestionario. Lo guardo y ya tengo el cuestionario. El alumno pulsaría y le saldrían estas 2 preguntas. Como veis, en páginas distintas, porque yo lo he programado así, que vayan en páginas distintas, ¿vale? Las tareas ya voy más rápido, ¿vale? Las tareas, lo único que lo voy a utilizar las tareas es para quizás pues, hacer un trabajo, ¿vale? Un trabajo de texto, un comentario de texto que quiero que me manden, una práctica, yo lo suelo utilizar para las prácticas y demás. ¿Ve? Aquí tenéis las características de las tareas, ¿vale? Se puede subir sus tareas en cualquier formato. Yo le puedo pedir una tarea en PDF, le puedo pedir que me suba un fichero de música, le puedo pedir que me suba un vídeo, le puedo pedir que me suba una imagen, etcétera. Se permite, yo le voy a poner un tiempo y se permite también hacerlo fuera de tiempo, pero nos llegará una notificación que el alumno ha rebasado el tiempo, ¿vale? Todas las observaciones que yo haga sobre una tarea, le va a llegar un mensaje de notificación al alumno y, bueno, una vez que ha hecho la tarea y la ha enviado, puedo decirle que la vuelva a enviar o corregida para volver a calificarla, ¿vale? Voy más rápido. Aquí lo único que ya no es tan historia, lo único que para añadir una tarea, lo único que tenemos que hacer es edición, ¿vale? Modo edición, me va a salir en mis temas este botoncito, actividad o recurso, y esta vez elijo de las actividades, en vez de cuestionario, elijo tarea, ¿vale? Secciones son todas las mismas que para un cuestionario y varían en muy poco. Por ejemplo, en la sección general, pues tenemos el mismo nombre, que esta vez es obligatorio. Una descripción, aquí es donde le pongo lo que quiero que me realicen, o no, o lo que yo quiero que vean, ¿vale? Unas premisas para hacer esa tarea. Y aquí es lo importante, archivos adjuntos, ¿vale? Archivos adicionales. Aquí le subo mi archivo PDF en el que está la tarea. Pues no sé, imaginaros que es de matemáticas y quiero que me hagan una hoja de ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Pues yo la escaneo o le hago una foto y aquí se lo adjunto. Ellos cuando vayan a hacer la tarea se miran esto, el fichero adjunto, lo ven y realizan la tarea, ¿vale? Este es el trabajo, el fichero. Le tengo que mandar, normalmente le mandamos un fichero para que haga esa tarea. O le escribo aquí todo lo que quiera que me hagan, pero bueno. Disponibilidad es lo mismo que la cuestionario, pero aquí
fijaros que dice, entrega desde, esto es cuando se abre, le doy una fecha de entrega, o sea, una fecha de apertura, una fecha de entrega. Este día, a esta hora me lo tienen que entregar, pero hay una fecha límite. Por ejemplo, aquí hay el lunes y aquí el miércoles, ¿vale? Me tienen que entregar la fecha, el trabajo un miércoles fulano de tal, pero le voy a dar como límite que me lo hagan el viernes. Cuando a mí me llegue la tarea, es lo que decía, cuando a mí me llegue la tarea, me dirá que el alumno fulano, si ha pasado esta fecha, pues tiene tantos días, ¿vale? Tantos días pasados. Si yo esto no lo programo, pues aquí, esta es la hora de entrega, o sea, este es el día de entrega, de abierto, que abro la tarea, y este es el día de entrega, y punto. ¿Qué me va a entregar? Un texto. No me va a mandar ningún fichero, simplemente un texto. Es una pregunta y es un comentario, y en el cuerpo del comentario él me va a mandar un texto. Lo puedo delimitar en palabras, ¿vale? El límite de palabras, tantas palabras o no. O me va a mandar un fichero. Lo más normal es que os mande un fichero. Ese fichero, ¿vale? Un fichero. Ese fichero puede ser en cualquier formato. Ahora lo vemos en tipos de formato. Puede ser un fichero o muchos ficheros, ¿vale? Imaginaros que son muchas fotografías, pues me manda muchas fotografías, 20. Está aquí programado. Lo más normal aquí es poner un fichero, ¿vale? Límite, ese fichero que pesa. Le digo lo que quiero que me pese, como mucho, 4 gigas. Esto antes, el máximo estaba en 8, lo han rebajado desde que estamos en esta situación y ahora solo se permite ficheros de hasta 4 gigas, ¿vale? Lo importante, aquí, tipos de archivo, aceptado. Aquí le puedo delimitar, que sea una imagen, MPG, que sea un BMP, que sea un fichero de música, o que sea un fichero de texto, o no le pongo nada y aceptaría la subida, aceptaría cualquier tipo de fichero. Yo suelo esto dejarlo en blanco y en el cuerpo, en el detalle, la descripción, perdón, le digo que me lo tienen que subir en PDF, porque es lo que yo quiero, que me lo suba en PDF.